No. Yes. Buenas noches, doctor Yogandi, buenas noches. Estimados alumnos, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a revisar dos temas. Doctor Chávez, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Gusto en saber. ¿Cómo está, doctor Yogandi? Buenas noches. Los temas que vamos a revisar son úlcera péptica y vagotomía. Como siempre, acompañado por nuestro gran amigo José Fernández.
Esta patología vamos a describir, vamos a desarrollar en lo que corresponde al estómago y al duodeno. Antes de ver lo de la úlcera, voy a presentarle un poquito corto, presentarles lo que corresponde a la anatomía e histología. La histología en el estómago es mucosa que tiene como límite la muscular de la mucosa, la submucosa y la capa muscular que tiene 3 capas. El epitelio de la mucosa es cilíndrico y precisamente vamos a desarrollar el tema hoy día en lo que corresponde a esta capa, que es la protectora. Y luego vamos a ver también la glándula gástrica. Y en la glándula gástrica, en este tema, vamos a revisar lo que corresponde a las células parietales, quién es el responsable de la producción de ácido. En la histología, hay que acordarnos que en la submucosa vamos a tener el plexo de Meissner, acá, y en la capa muscular el plexo de Auerbach. En cambio, la histología del duodeno es diferente. Acá vamos a tener las vellosidades intestinales recubiertos por una célula cilíndrica con microvellosidades, y este espacio entre vellosidad y vellosidad se llama cripta de Liverpool. Y del fondo de esta cripta, acá hay un estrechamiento que se llama cuello, y de ahí se va a formar la glándula de Liverpool, que no es igual que cripta. Acá hay una particularidad que vamos a encontrar en la glándula duodenal, o llamada también glándula de Brunner, que es alcalina. Entonces, esta va a formarse por la ramificación de la muscular de la mucosa, formando unos espacios parcelares donde van a estar estas células, estas estructuras que se llaman acinos. Esto más o menos comparando o haciendo una comparación como si fuera un racimo, van a tener unos conductos pequeñitos, se van a ir juntando a un conducto común que sería este de acá, que se llama conducto excretor. Y este conducto excretor puede drenar al fondo de la glándula de Liverpool, o un conducto excretor mucho más extenso que puede drenar al fondo de la cripta. Por supuesto, acá al costadito estará la glándula de Liverpool. Entonces, dicho esto, presentándolo donde se va a desarrollar la patología, vamos a revisar las generalidades que va a corresponder o que corresponde a lo que llamamos úlcera péptica, o sea, una úlcera producida por el jugo gástrico, ya sea en el estómago o en el duodeno. Esta úlcera es una solución de continuidad o una disrupción de la mucosa gastroduodenal mayor de 5 milímetros y que si bien es cierto el diámetro tiene que ser mayor, porque si son más pequeños corresponde a la patología de la gastritis, son soluciones puntiformes. Y otra característica es que esta solución de continuidad va a ir a comprometerse hasta la muscular de la mucosa, o sea, todo el espesor de la mucosa, toda la longitud hasta la muscular de la mucosa. Diámetro mayor entonces, más de 5 milímetros, y hasta la muscular de la mucosa. Esto es lo que va a ocurrir porque esta patología dura mucho tiempo y vamos a tener la úlcera ya sea en el estómago o en el duodeno.
Desde el punto de vista de la epidemiología, más o menos son 500.000 casos nuevos por año. Hay mucha recurrencia porque generalmente abandonan el tratamiento y la prevalencia está más o menos en 1.8 con Helicobacter pylori. Desde ahora vamos a empezar a acordarnos este nombrecito. La úlcera duodenal tiene una característica, generalmente es en la edad mediana, en la población trabajadora, y está asociado a la hipersecreción de ácido y al grupo sanguíneo, a diferencia que la úlcera gástrica es en el adulto mayor, es en las personas mayores, y está asociado a la disminución de la producción del ácido y a las personas que tienen el grupo sanguíneo A. También tener en cuenta que hay cierta predisposición familiar, no es hereditario, y como siempre estamos sujetos a estos hábitos que a pesar que se educa, no lo deja nuestra población, y también presente en lo que se llama la gastritis crónica. Y en lo psicológico, las personas estresadas van a sufrir de úlcera péptica. Esta es más o menos la distribución de la úlcera péptica. Quizás acá lo importante es puntualizar que la mayor frecuencia en el duodeno está en la primera porción, más o menos el 90%. Y en el estómago, en la curvatura menor, cerca a la incisura angular, el 64%. Y también no hay que perderle de vista a este porcentaje bajo y está asociado a la neoplasia, generalmente o sobre todo cuando la úlcera es grande. Hay que tener mucho cuidado para hacer los estudios correspondientes y no perderle de vista. En el estómago está sometido a la agresión permanente normal de dos sustancias, pepsina y ácido clorhídrico. Por lo tanto, el estómago, la mucosa gástrica tiene que tener una protección y esa protección ocurre en 3 niveles. El preepitelial, o sea, las células cilíndricas que está en el borde en el lumen, va a ser tapizado por moco. Este moco tiene 2 capas. La capa más profunda, que está pegadito a las microvellosidades, es un poco más grueso, y la capa más superficial es más delgada, pero tiene una característica de ser hidrofóbico, o sea, no se adhiere el líquido, ninguna sustancia, menos el líquido, y además surfactante, o sea, el alimento que ingresa, el contenido que ingresa al estómago va a resbalar, no se va a adherir. Esa es la característica del moco. Y otra característica de este moco es alcalino. Luego tenemos la siguiente capa, propiamente el epitelio cilíndrico. Este epitelio cilíndrico va a segregar, va a secretar, va a formar este moco. Además, escasamente va a formar bicarbonato para poder que este moco tenga la característica de alcalino, porque en el lumen, el jugo gástrico y la pepsina es ácido. Además va a tener lo que se llama la resistencia celular de la propia célula. Y recuerden ustedes, cuando estudiaron en histología, vieron que además de que estas células descansan en la membrana basal, entre célula y célula no hay un espacio.
están adheridos por estas estructuras que se llaman desmosomas. Quiere decir que del lumen gástrico ninguna sustancia pasa por este espacio hacia el interior del órgano, hacia la submucosa, no pasa. Para que atraviese los aminoácidos, hidratos de carbono, etcétera, etcétera, tiene que ser por intercambio de mecanismo activo-pasivo a través de la célula. Pues ese es otro mecanismo de defensa. El otro mecanismo de defensa es la renovación celular. A la altura del cuello, al fondo de la cripta de Liverpool, existen las células regeneradoras, las células totipotenciales. Cuando se daña una célula, esas células que están en ese lugar van a producir nuevas células, lo que corresponde a la reparación de las células epiteliales, lo puede hacer en horas, pero si se dañan las glándulas, las células glandulares, se demoran mucho, semanas. Entonces, es más fácil la reparación del epitelio. También forman prostaglandinas, un grupo de prostaglandinas. Estas prostaglandinas cumplen dos funciones. Estimula la proliferación celular, o sea, estimula a estas células junto con los factores de crecimiento, y la otra función es inhibe la secreción ácida, para que cuando hay mucha producción se detenga esa secreción. Y en las células parietales, que está en las glándulas, ocurre este mecanismo que se llama la formación del bicarbonato. El CO2 con la anhidasa carbónica y el agua forma el ácido carbónico. Esto se desdobla en bicarbonato, ion hidrógeno. Este hidrógeno es un radical ácido. El bicarbonato alcalino va al moco, ¿no? Va al moco, se produce por vía sanguínea. Entonces, cuando hay mucha estimulación para la secreción ácida, se produce gran cantidad de bicarbonato, lo que va a drenarse en el territorio vascular y va a ir hacia el moco. Eso es lo que se llama la marea alcalina. Cuando comemos, cuando ingerimos alimentos, por el estímulo se produce gran cantidad de ácido. Entonces, ese ácido dañaría las células, dañaría el moco. Y para que eso no ocurra, al mismo tiempo produce alcalino, que va a ir al torrente sanguíneo y va a ir hacia el moco para que este moco sea alcalino. El cuarto mecanismo de defensa está detrás, está en el postcelular, postepitelial. ¿Y a qué se refiere? Se refiere al flujo sanguíneo. Si hay disminución del oxígeno, hay hipoxia. Inclusive puede haber necrosis que puede terminar en una úlcera péptica. Por ejemplo, en la vasoconstricción en los fumadores, en los nerviosos, hay hipoxia. En las personas que sufren un choque hipovolémico, hay hipoxia. Si es hipoxia severa, entonces se produce la necrosis. Todos estos mecanismos es en el estómago, lo que no tiene el duodeno. Entonces, este es más o menos el resumen. El preepitelial, acá está el moco,
¿no? El moco viscoso, hidrofóbico, surfactante, que es alcalino, pH 7 o más. Y en el lumen está los hidrogeniones, el ácido clorhídrico, y va a tener pH 3. Entonces, si es continuo, esta mucosa va a ser normal. Pero estos factores agresivos o agresores pueden dañar el moco, van a dañar la célula y va a empezar a formarse la úlcera péptica. Aquí también las células donde se va a formar el moco, se va a formar bicarbonato, y en el postepitelial el torrente circulatorio. Entre los factores agresivos y los factores defensivos, la naturaleza es tan sabia como el estómago está sometido a altas cantidades de ácido, de pH ácido. Tenemos todas las barreras que acabamos de describir, que solamente en lo normal debe enfrentarse a estas dos sustancias. Entonces existiría un equilibrio. Sería todo un equipo de fútbol contra dos. Entonces sería muy difícil que se produjera una lesión celular con disminución de la mucosa para la formación de úlcera. Sin embargo, nosotros permitimos que estos dos se potencien con todos estos elementos, con todas estas sustancias, para que se pierda este equilibrio y haga daño y se pierda los mecanismos de defensa para la producción de úlcera. Entonces, el ácido clorhídrico y pepsina es normal, pero imagínense ustedes, acuérdense que nuestra población, pues, no sé si ustedes utilizan AINES para todo y muy seguido, y es más, consumen AINES sin protección, sin alimento, a cualquier momento, aún sin líquido. Y esos van a producir irritación constante, con el tiempo va a terminar en una úlcera. Los esteroides, sales biliares, las sales biliares, el alcalino es enemigo de la mucosa gástrica. O sea, el alcalino que llega a la superficie, el alcalino que reemplaza al jugo gástrico. El alcohol, por supuesto, el tabaco, el estrés, la de Cushing y Kerley son úlceras que van a producirse ya sea por un TEC o también se va a producir en grandes quemados por estrés. La histamina. Y no hay que perderle de vista, le he puesto al final, a este caballero que se llama Helicobacter. Desde ahora lo vamos a recordar. De todos estos agresores, el 95% de las úlceras duodenales es producido por Helicobacter pylori. Ojo, 95%. Y en la úlcera gástrica, el 85% es producido por el Helicobacter pylori. Entonces, todo el resto va a producir úlcera péptica, pero en menor escala. Y no hay que perderle de vista a este informe. Esto puede variar un poco en número, dependiendo de las estadísticas de los trabajos estadísticos. Algunos un poco más, algunos un poco menos, y yo los he sumado de varios y los he sacado. Y me quedo con el 95% que se produce úlcera en el duodeno, y el 85% la causa de úlcera péptica es Helicobacter pylori. Estas son las dos úlceras que se producen por estrés, el de Cushing, pacientes tequeados,
va a producir úlcera. Y el de Curling, generalmente es por estrés también, pero en los grandes quemados, en los pacientes con choque hipovolémico, en los sépticos, etc. 3 vías existen para la formación de la úlcera péptica. Repito, estamos revisando las generalidades que van a comprender a los dos segmentos, ya sea estómago y duodeno. Este grupo, el ácido, la pepsina, el alcohol, etcétera, todo este grupo va a dañar mucosa dependiendo de la integridad de la defensa. Si el moco disminuye, va a agredir. Entonces depende de la integridad de la mucosa. El segundo grupo va a producir úlceras, va a dañar la mucosa por vasoconstricción, o sea, postcelular, postepitelial. Y el último, el Helicobacter pylori va a tener un daño directo a la mucosa. Estas son las 3 vías, cómo es que los factores agresores van a desarrollar úlcera péptica. Vamos a revisar los dos más importantes. Hemos dicho que el Helicobacter pylori produce el 95% de la úlcera duodenal y 85% de úlcera gástrica. Esta bacteria es un gran negativo aerófilo ciliado que tiene la propiedad de tener la enzima ureasa. Y esta enzima descompone a la urea en amoníaco y bicarbonato. Es una bacteria bastante inteligente. El que va a hacer daño a la mucosa es el amoníaco, el amonio. Va a producir lisis en el tejido. Y se cubre de bicarbonato para que el ácido no le haga daño. Además, existen 2 genes, el gen BAC y el gen KJ. BACA y KJ. El primero también colabora en hacer daño, en lesionar la mucosa. El segundo, o sea, este KA, es el que está relacionado por un proceso inflamatorio. El primero daña, lesiona, produce lisis, igual que el amoníaco. Pero este produce inflamación del tejido. Y con el tiempo, este es el responsable que este caballero es un precursor del cáncer gástrico. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay problemas gástricos para que se hagan los controles necesarios, los controles periódicos, sobre todo en aquellos que tienen dolores sin mayor explicación. Por lo tanto, si nosotros erradicamos la úlcera péptica, la recurrencia casi no debe existir y debe terminar curada. Pero como esta bacteria es el mayor productor de úlcera, también queremos ver cómo se hace el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico hay 2 tipos de pruebas, las pruebas directas y las indirectas. Lo ideal es que tenga primero una endoscopía con biopsia para identificar al Helicobacter pylori, y también se puede hacer uriasa si no hubiera, pero este es lo ideal, o el cultivo. Cuando se hace el tratamiento, generalmente el tratamiento es de 10 días o 14 días, después de hacer un reposo o
esperar 30 días, lo ideal es volver a hacer endoscopía. Ahí podemos discrepar. Porque hay estudios que dicen que hay que hacer endoscopía necesariamente hasta que se negativice, hasta que la biopsia sea negativo. Y cuando es negativo, las pruebas indirectas es para el control posterior, para el seguimiento. Y el más importante es la prueba del aliento. También se puede hacer la antígeno-nenesis o la serología. Esta serología es muy poca sensibilidad y especificidad, generalmente son para estudio. Entonces, repito en resumen, lo ideal es hacer la primera endoscopía y una segunda. Y ahí hay una discrepancia. Algunos dicen una primera endoscopía, se hace el tratamiento, acá están los esquemas de tratamiento. Este es el esquema con el cual se comienza. Acá también podemos discrepar, algunos dicen 7 a 10 días. Felizmente en nuestro medio, los medicamentos que se usan para el Helicobacter pylori vienen en blister para 10 días. Y hay estudios que dicen 14 días. Cuanto más tiempo se hace el tratamiento, es mejor porque hace resistencia. De una vez que hace resistencia es muy difícil tratar. Y si en la primera se hizo el tratamiento y cuando se hizo el control sigue la presencia del Helicobacter pylori, se hace el tratamiento con 4 drogas, ¿no? El primero era omeprazol a esta dosis, la eritromicina y amoxicilina, la famosa OCA que está aprobado por la FDA. Si esto falla, vamos a hacer el BOM, ¿no? El bismuto, omeprazol, ahí están las dosis, metronidazol y tetraciclina. Y acá también hay otros esquemas de 4 drogas, de 3 drogas. Entonces, estos son los más, lo que les coloco, los más importantes. El primero, porque está aprobado por la FDA, que es con la cual se comienza. Y el segundo, cuando el tratamiento no ha sido adecuado, se realiza estas 4 drogas. El otro, por tener presente, porque el AINES es una de las segundas causas frecuentes de úlcera péptica. ¿Y cómo actúa el AINES para que se produzca la úlcera? Primero, altera la composición del moco porque inhibe la formación del bicarbonato. Altera la secreción, no solamente la composición, altera la secreción. Y todo eso va a disminuir el pH del moco y va a ser un lugar para que el ácido que existe en el lumen gástrico haga daño o lesión, porque está expuesto mucho tiempo al jugo gástrico. ¿Dónde más actúa? En la célula epitelial. Nosotros dijimos que los AINES, o las prostaglandinas, perdón, producen, acompañan, estimulan de la producción de células, la regeneración, e inhiben la secreción gástrica. Pero el AINES lo que hace es al revés. Al revés, inhiben la secreción de prostaglandinas y aumentan la estimulación del jugo gástrico. Y también la regeneración. Entonces son dos los más frecuentes que queremos revisar para tener presente. ¿Qué vamos a encontrar en la patogenia de la úlcera péptica en general?
puede haber aumento, disminución o presencia de los factores agresores que hemos revisado. Puede aumentar de jugo gástrico o puede disminuir la defensa de la mucosa, o de repente los factores agresores están presentes, como el Helicobacter pylori y el Aedes, o simplemente puede haber una disminución de los factores defensivos de todo lo que hemos descrito, o ambos, mixto, ¿no? Entonces, si cualquiera de ellos ocurre, va a resultar dañada la mucosa y vamos a tener la famosa solución de continuidad que la llamamos úlcera. Entonces, los responsables, ¿quiénes son? Los factores agresivos. A estos dos no hay que perderles de vista. Acuérdense que el Helicobacter pylori es el principal agresor, es la primera etiología de úlcera. Y por supuesto hay que investigar los factores defensivos. En relación al tratamiento, ¿qué hay que hacer? Primero, reposo gástrico y una dieta adecuada. Si hay mucho dolor, aunque en las úlceras, si no están complicados, no hay dolor. El dolor es muy pequeñito. Lo que hay que sí es ponerle bastante énfasis en optimizar el tratamiento, hacer un seguimiento hasta que cicatrice la úlcera y así estamos previniendo también las complicaciones, porque las complicaciones generalmente son graves. Y también si nosotros hacemos un seguimiento adecuado, optimizamos el tratamiento, vamos a prevenir las recurrencias. Acuérdense que las recurrencias son altas. Y también no perderle de vista, tenemos que corregir los factores de riesgo, ¿no? Dejar de fumar, no comer comidas irritantes, etcétera, etcétera. Y aquí una cosa importante. La mayoría de los pacientes sintomáticos, o sea, la úlcera que está en la mucosa, hasta la muscular de la mucosa, las manifestaciones que llevan al médico son leves, el dolor es leve, por lo tanto, generalmente llega al tratamiento con más de 2 años de antigüedad de tener la úlcera. Hay que tener cuidado con eso. No es que la úlcera se ha producido en 1 mes, en 2 meses, no. Más de 2 años recién, porque hay un dolor ya mucho más intenso o porque se ha complicado, va a llegar a nosotros. Miren la recurrencia, altísima. Sí, generalmente la recurrencia ocurre pues porque el paciente se le da el tratamiento, ya no regresa a la consulta, no termina el medicamento que se le ha indicado porque ya se siente mejor, recurrencia. Y siempre seguiremos repitiendo estas dos, ¿no? Eliminar estas dos causas que son principales. ¿Qué tenemos? ¿Qué medicinas tenemos? Tenemos medicinas para todos los niveles. Los bloqueadores de histamina, los antihistamínicos, ranitidina, cimetidina, famotidina, etc. La cimetidina fue probablemente el inicio, pero este medicamento actualmente está ya fuera de mercado, me parece, porque ya no veo hace tiempo, y producía ginecomastia en el varón. Los inhibidores de bomba, que son los que actualmente se usa, el omeprazol, lansoprazol, etcétera, que tienen una buena acción, que son buenos siempre y cuando el paciente cumple con el tratamiento. Y hay que recordar que el omeprazol, estos inhibidores de bomba no pueden tomar meses y meses y meses. Tiene sus límites. Los antiácidos, ¿qué quiere decir? Que van a disminuir la acidez del lumen gástrico. Los protectores de mucosa, o sea, van a hacer las veces del moco. El supralfato, el bisoprostol, etcétera, se cubren como un paño, como una esponja sobre la mucosa
De todas maneras, hay que erradicar al HP. Y la prostaglandina también existe como misoprostol, pero no se está utilizando mucho. Pero este es el medicamento que revolucionó desde que apareció, y es más, una de las complicaciones casi ya no existen. Eran 3 complicaciones principales: hemorragia, perforación y estenosis. Las estenosis casi ya no hay, casi ya no existe, gracias a los inhibidores de BOM. Entonces, tenemos 4 complicaciones: 3 quirúrgicos y una complicación médica. Los quirúrgicos son la hemorragia, la perforación y la estenosis. Los 2 primeros de tratamiento de emergencia y el tercero, tratamiento programado. No se produce de un momento a otro. Y la úlcera recurrente o recidivante es de tratamiento médico. Y las complicaciones son 3, entonces. ¿Qué va a pasar con la hemorragia, que es la complicación más frecuente de la úlcera péptica? En la hemorragia vamos a tener 2 tipos: la microscópica, o sea, el que sangra poquito, no se da cuenta, pero el paciente llega con una anemia ferropénica, anemia crónica, megaloblástica, de repente, porque hay problemas de absorción del factor, ¿no? Y se le hacen los exámenes, vamos a encontrar sangre oculta en heces, endoscopía, y se demuestra la presencia de la úlcera péptica. La macroscópica es grave. De las hemorragias en general, la macroscópica está entre 30 y 40%. Este es grave. También lo conocemos como hemorragia digestiva alta. Generalmente es de origen del estómago. Tratamiento médico inicial: reposición de volumen, transfusión sanguínea, dependiendo de la emergencia, ¿no? Para que mejorar el estado hemodinámico. Y se puede hacer primero una endoscopía. Si se logra hacer una endoscopía, nos va a ayudar primero a ubicar dónde está el punto de sangrado. Entonces, eso nos facilita si va a ser necesario el tratamiento quirúrgico. Y segundo, ahora nuestros colegas endoscopistas ya nos han desplazado un poco, porque ellos hacen el tratamiento. Pueden colocar vasoconstrictores, pueden embolizar, pueden esclerosar, pueden colocar clips y hacen la hemostasia. O pueden fulgurar con calor o con láser. Entonces, eso nos ayuda al endoscopista. Y si todos ellos fallaron, hemorragia digestiva alta, el tratamiento quirúrgico es de emergencia o urgencia. Esto es una urgencia, pero generalmente es emergencia. Se debe operar en las primeras 12 horas. ¿Y cuándo hay que operar? 2 tips. Cuando es una hemorragia masiva. Si se ha hecho una transfusión de sangre de 1500, o sea, 1,5 litros de sangre se ha transfundido y no se estabilizan los signos vitales, tiene que hacerse un procedimiento quirúrgico de emergencia. No esperar mucho. Es mejor ingresar antes que el estado clínico del paciente se empeore. El otro tipo: los signos hemodinámicos están que se estabilizan o no se estabilizan. Ahí estamos dudosos. Si hemos colocado más de 6 unidades de sangre en 24 horas y los signos biológicos, el estado hemodinámico se va deteriorando, también necesita tratamiento quirúrgico. Y esa es la emergencia.
¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico? Antes del tratamiento quirúrgico, el doctor Forrest nos regaló este cuadrito, esta tablita, el endoscopista, y nos dijo, nos hizo una clasificación en 3. Hace la endoscopía y nos dice un sangrado activo 1A. Ha encontrado 1A. ¿Qué quiere decir? Que encontró una arteria en chorro, disparando, o sea, bastante sangre. Y el B, a pesar de haber intentado hacer la hemostasia, ya sea con esclero, con filtración, por vasoconstrictores, sigue cayendo gotitas que se llama babeo. ¿Y qué cosa? ¿Para qué nos sirve? Para estar presente, para estar pendiente para el tratamiento quirúrgico, porque va a resangrar. Este va a resangrar en un 90%, o sea, tenemos que estar al cuidado, tenemos que estar pendiente, a veces se llama expectación armada, para poder realizar el tratamiento quirúrgico. En el segundo caso igual, porque el resangrado es alto, hasta el 30%. O nos dice en el 2A, he visto una arteria latiendo. Está latiendo, no lo he tocado. Entonces, también el sangrado es alto. Hay que estar pendiente, pero ya nos ubicó dónde está. Y uno ve, hay un coágulo rojo, pero no sangra. Entonces, ese coágulo de repente se va a desprender y puede sangrar en casi hasta el 40%. Estos primeros casos tenemos que estar pendientes porque puede desangrar y tenemos que llevar a tratamiento quirúrgico. El 1C, hay un fondo ulceroso. El 3 está limpio. Entonces, estos dos últimos casos nos quedamos tranquilos. Como a veces siempre digo, nos vamos a almorzar tranquilos. Pero en estos 4 casos tenemos que estar pendientes. Ese valor tiene esta clasificación endoscópica de fondo. Cuando hay una perforación, la sintomatología es la que ya conocemos, ¿no? Por shock hipovolémico. Generalmente, la perforación se presenta con un dolor súbito. Está ingiriendo sus alimentos, dolor súbito en epigastrio o periumbilical, que engañosamente calma. Puede ser irradiado a los hombros y puede haber náuseas y vómitos. Calma momentáneamente hasta que se instale el cuadro peritoneal irritativo. Al examen que vamos a encontrar, un paciente inmóvil, no se mueve bien, se queja de dolor, cuando tose duele, y vamos a encontrar el famoso signo de llover. O sea, se percuten el hipocondrio derecho, que es por la presencia del hígado, vamos a perder la matidez hepática. Ahora va a ser timpánico. O sea, tenemos que acordarnos para buscar el signo. Y vamos a encontrar los signos de un abdomen agudo quirúrgico, signos peritoneales. Y aquí, si bien es cierto, esta perforación es libre, ya el contenido gástrico o duodenal se ha vertido a la cavidad peritoneal, pero tenemos 2 tipos que debemos cuidar. La perforación bloqueada. Se perfora, pero recuerden que en el abdomen hay una membrana protectora, un guardián del abdomen, que es el epiplo. Al perforarse una perforación pequeñita va y lo cubre, pero ya se perforó, ya salió líquido duodenal o gástrica al peritoneo.
en poca cantidad, pero el peritoneo lo bloqueó, por eso se llama bloquear. Al bloquearse, va a demorar el tiempo hasta que se instale el cuadro peritoneal y nos va a llevar a error. El otro tipo es la perforación retroperitoneal, o sea, hacia atrás. Acuérdense quién está detrás del estómago. El páncreas. Por lo tanto, vamos a tener el signo de pancreatitis o los signos y síntomas de pancreatitis. Entonces, son dos cosas que tenemos que tener presente. El diagnóstico, por supuesto, haremos con la clínica y con imágenes. En las imágenes es suficiente solicitar una radiografía simple de abdomen de pie, o sea, parado, en bipedestación. No es necesaria una tomografía. Y en esta radiografía vamos a ver dos signos. El signo de las alas de gaviota, hígado, diafragma. Este espacio negro es aire. Fondo gástrico, inclusive acá se logra ver un poco de asa, diafragma, y todo el resto es aire. Este es el signo de la ala o de alas de gaviota. Nuestros semiólogos, el doctor Suros nos describe, es como si la gaviota estuviera volando, ¿no? Está el aire, está debajo del diafragma. Para que salga esta imagen, tenemos que hacer dos cosas. Primero, al momento de hacer la orden, porque son formatos que simplemente hay que marcar, radiografía de abdomen, tórax abdominal de pie, hay que poner dos cositas. Uno, que el paciente permanezca más de 3 minutos de pie antes de tomar la radiografía. Porque el paciente va pues en una camilla y el aire no está acá. El aire está debajo de la pared abdominal porque el paciente está en decúbito dorsal. Acuérdense que el aire sube hacia arriba. Redundancia, no sube hacia arriba, no va a subir hacia abajo. Entonces, la indicación es tener parado al paciente por lo menos más de 3 minutos de pie antes de tomar la radiografía. La segunda indicación que se debe agregar con un lapicero es tóraco-abdominal. Acá falta, ¿no? Acá debería ser un poco más abajo. Entonces vamos a ver una imagen perfecta, bonita. En esos 3 minutos le hemos dado tiempo para que el aire que estaba debajo de la pared abdominal suba. Por eso ha salido esta radiografía excelente. Porque si el paciente lo han parado inmediatamente, le han tomado la placa, no van a ver esta imagen. Van a ver de repente una laminita chiquitita, ¿no? A veces para dudar. Y el signo de Popper es solamente cuando vemos en un solo lado. Son terminologías que nos han regalado los estudiosos. Suficiente esto para hacer el diagnóstico. No necesita tomografía. ¿Que puede solicitarse una ecografía? Por supuesto. ¿Para qué? Para ver qué cantidad de líquido hay en el abdomen. Porque en una perforación depende del tiempo. A veces el paciente no viene ese mismo día, viene al día siguiente y hay una peritonitis instalada con jugo gástrico duodenal que ha salido 300, 400 centímetros de contenido. Entonces, se puede apoyar con una ecografía. Pero por amor de Dios, no le pidan tomografía. No es necesario. Acuérdense siempre primero la clínica. Con este diagnóstico vamos a hacer el tratamiento. El tratamiento se llama parche de Graham y tiene 4 pasos. Primero, como se ha perforado, hay vasoconstricción, agregación plaquetaria y ya no sangra.
Por lo tanto, si yo suturo así, no va a haber buena cicatrización. Tengo que reavivar el bordecito o sacar un pedazo. También se llama, creo que se llama biopsia. Hacerle la biopsia. ¿Para qué? Para que ese pedacito, esa porción de este reborde que he sacado, lo envío al patólogo. Porque ¿quién me puede asegurar que esta perforación de la úlcera no es un cáncer perforado? Nadie nos puede asegurar. Entonces yo no puedo hacer alegremente llegar a la zona, ponerle los puntos y me voy. Y eso está ocurriendo. Entonces tengo que hacer, reavivar el borde, enviar al patólogo y recién le pongo las suturas. Tercer paso, suturas. Y como este está infectado, hay la posibilidad que haya dehiscencia, o sea que se abra la sutura, que se rompa la sutura y nuevamente se perfore. Para que eso no ocurra, mejor llevo el epiplomo y lo suturo, lo aseguro encima del orificio suturado, de la perforación suturada. Esos 4 pasos se llama parche de Graham. Parche de Graham no es un paso ni 2 pasos, son los 4. Y hay que hacerlo, repito, nadie nos puede asegurar que esta úlcera sea un cáncer perforado. Por lo tanto, prefiero hacer eso para no tener sorpresas. Imagínense, si nosotros hemos cumplido con los 2 primeros, el patólogo hace el estudio y nos está llamando máximo a la semana, doctor fulano, a operar un paciente y ese paciente tiene cáncer. Entonces va a oncología y el paciente tiene buen pronóstico. ¿Por qué? Porque va a recibir tratamiento especializado. Y si no hemos hecho eso, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando hay un problema obstructivo, cuando el cáncer ya ha sido diseminado. No hay derecho, ¿no es cierto? Entonces, por eso debe hacerse esos 2 pasos. Van a ver acá un video muy bonito. Este video es completito. Van a ver cómo está haciendo la biopsia y esa biopsia también va a ir a patología. Es un video cortito. Ahí está la perforación. Ahí está la perforación. Acuérdense que cada uno, este instrumental está aumentado en 16, 18 veces. O sea, de 5 milímetros, que es la perforación porque ingresa a la perforación. Miren cómo va a separar, está limpiando, va a aspirar y está cogiendo el borde para sacar la biopsia, ¿no? Entonces este cirujano sí, pues, es un cirujano inteligente. Ya mandó para allá la biopsia, la pequeña porción, y está suturando. Puntos simples. También no se debe hacer puntos continuos. Es preferible puntos simples. Acuérdense que este abdomen ya tiene peritonitis. Está infectado. Y toda peritonitis hay que tener mucho cuidado porque se va a producir la dehiscencia de la sutura. Se va a abrir. Por favor, apaguen sus micros. Apaguen sus micros. ¿Alguien está con micro prendido? De las suturas simples. Y van a ver ustedes al final. Este es un video pues bien recortado. No le voy a poner todo el video porque no va a ser toda la noche. ¿No? Puntos simples. Y van a ver ustedes cómo el cirujano levanta el epiplo para fijar. Ahí están las suturas, todavía no la ha cortado, está levantando el epiplo.
lavando primero, lavando. Ahora va a llevar el epiplom. Ahí está el epiplom. Perdón, esta es una gasa que es una gasa para secar. Un puntito más para hacer el cuarto paso. Mira cómo le va. Este es el epiplom que está subiendo. Está pasando la aguja y lo va a suturar sobre la perforación. Este es el parche de Graham completo. Así se debe hacer. Y el piplón queda sobre la sutura fijada. Entonces creo que con eso está clarísimo. Seguimos. Otra de las complicaciones decíamos que era la estenosis duodenal o antrogástrico, pero actualmente es muy raro por el tratamiento con la bomba de protones. Y si es estenosis será pues una cirugía electiva. El diagnóstico se hace con una radiografía o con endoscopia. Entonces, este tratamiento se puede hacer ya sea cualquiera de las perforaciones, ya sea el abordaje puede ser por cirugía convencional, cirugía abierta o laparoscopia. Ahora la laparoscopia pues casi es el gol estándar para todas las. La convencional se está quedando un poco relegado. Y esta es pues la cuarta complicación, la complicación médica. Aquí también hay con HP es Helicobacter pylori, por si acaso, HIV positivo y negativo. Si es positivo, ¿por qué ha vuelto a producirse la úlcera? Porque no cumplió el tratamiento, porque es resistente o un tratamiento inadecuado. ¿Por qué? A esto habría que ver. Está circulando por ahí algunas revistas que el tratamiento para HP es de 5 días. Por favor, no lo haga. Preferible más días para que el tratamiento sea adecuado, porque esta bacteria es malísima, es resistente, no se va a morir en los 5 días. Y cuando la úlcera es recurrente con HP negativo, o sea, no van a encontrar en endoscopía, acuérdense que existen los falsos positivos y los falsos negativos. O es que este paciente sigue consumiendo AINES, sigue fumando, o la úlcera es muy grande. Entonces, hay que tener presente para hacer el tratamiento médico correcto y corregir cuando hay una úlcera recurrente o refractaria. Entonces, en resumen, tenemos 3 tipos de úlceras. Las 2 primeras, úlcera péptica gástrica y úlcera péptica duodenal, que la vamos a revisar. Y la úlcera del síndrome de Zollinger-Ellison, que es un tumor pancreático, que no la vamos a revisar porque corresponde a oncología. Vamos a revisar las 2 primeras. Aquí vamos a revisar varias cosas que hemos descrito, pero algunas particularidades. Creo que la etiología ya se ha descrito, es multifactorial, puede haber alteración de la barrera, presencia de los factores agresivos o disminución de la secreción gástrica. Acuérdense que la úlcera péptica gástrica es por producción escasa de jugo gástrico. Patogenia también creo que está clarísimo, deterioro del moco, por retrodifusión del hidrógeno cuando hay una estimulación, por reflujo, hay que puntualizar, la mucosa gástrica, a pesar que el moco es neutro, cuando hay reflujo de la bilis que es alcalino, daña a esa mucosa y produce úlcera. O cuando hay alta liberación de ácido clorhídrico pepsina o vasoconstricción, isquemia y necrosis, que ya le hemos descrito también. La clínica, esto hay que tener presente.
5% de las úlceras gástricas corresponden a malignidad. Por eso es que el parche de Graham se debe hacer completo. No simplemente ya ubiqué la perforación, le pongo los puntos y le pongo el epíplomo encima y me voy. Y es más, algunos solamente le ponen los puntos. Eso es una barbaridad, ¿no? Y la recaída es frecuente, pero más que por defecto nuestro, es porque el paciente no cumple. ¿Y por qué es que esta úlcera llega después de 2 años a nosotros? Mira la sintomatología, no es muy florido, es episódico, un poco que le duele, le calma, toma su agüita, toma por ahí su agüita de hierba y le pasó. El dolor en la úlcera gástrica, el dolor no es muy definido, no está seguro dónde le duele, pero sí este dolor tiene una característica, aumenta cuando come, cuando ingiere alimentos. Y como hay dolorcito cuando come, va a disminuir la ingesta, por lo tanto va a perder peso y podemos tener la hemorragia microscópica. Esta es la clínica. Entonces, también tener presente los siguientes conceptos. Los asintomáticos, entre comillas, generalmente debutan con perforación o hemorragia digestiva grave, ¿no? También pueden presentar fístulas y casi el 20% de las complicaciones, miren, casi el 20% de las complicaciones necesitan cirugía de emergencia. Entonces, la hemorragia más frecuente es en las personas mayores. Y la complicación más frecuente es la hemorragia. ¿Quién le sigue? La perforación por úlcera péptica. Repito, la complicación más frecuente es la hemorragia. Y la segunda complicación es la perforación. Todo esto tenemos que tener presente cuando evaluamos a un paciente. El doctor Johnson nos regaló esta tablita, esta clasificación. Esta clasificación es muy didáctica y son 5. La primera, el tipo 1 es esta de acá. ¿Se acuerdan que esta úlcera era aproximadamente 60% curvatura menor? ¿No? En la incisura angular es más o menos a 6-7 centímetros del píloro. ¿Y cuál es la característica del ácido? ¿Bajo o normal? Hay que tener presente esto para poder decidir y definir el tratamiento. El 2 es en el lugar más en el píloro. 20%. Pero, ¿qué importancia tiene esto? Como es en el píloro, nivel de ácido alto. El 3, igual, es en el antro. Ya no es en curvatura menor, es en el antro. También esta úlcera tiene la característica de producirse por un nivel de ácido alto. Recuerden esta clasificación porque esto nos va a definir el tratamiento quirúrgico. El 4, ¿dónde es? Arriba, en el fondo. Lo que aquí hay que tener cuidado es que estas úlceras, cuanto más grande es, pueden ser neoplasia. Y el 5 es múltiple, generalmente por consumo de AINES, varias úlceras. Estas son las 5 clasificaciones de Johnson. 1, 4 y 5, nivel de ácido normal o bajo. 2 y 3, nivel de ácido
alto. Y eso nos va a definir el tratamiento. Entonces, ¿qué vamos en el diagnóstico? Nuestra historia clínica que ya hemos definido. Vamos a buscar el Helicobacter pylori, AINES, etc. Endoscopía es ahora el gol estándar para hacer el diagnóstico. La radiografía casi se está quedando un poco, ya casi no se hace. Antes también se usaba la sonda nasogástrica y se aspiraba y se hacía el Western blot. Entonces, en este dibujito, esta es la úlcera, ¿no? La úlcera en la curvatura menor. Esto era la radiografía de contraste. Esto es lo que usábamos antes. Ahora ya estamos a este nivel. Ya no usamos la sonda nasogástrica, etc. Entonces, el tratamiento quirúrgico vamos a definir 2 y 3. ¿Qué dijimos? Nivel alto de ácido. O sea, el tratamiento va a tener que hacerse para disminuir el jugo gástrico. Entonces será la respectiva gastrectomía con su vagotomía. 1, 4 y 5, que dijimos, nivel de ácido normal. No necesita vagotomía. Necesitamos hacer la gastrectomía, que es también del tipo 1 o 2. Y siempre acordarnos de que el 4 generalmente está asociado a malignidad. Entonces vamos a qué indicaciones define el tratamiento quirúrgico. Úlcera que no cierra, que no cicatriza en 8 o 12 semanas, con un tratamiento adecuado. Recurrencia. Se repite. Antes de que se complique, hay que hacer así. O en las emergencias, ¿no? Las dos emergencias, la perforación o la hemorragia. Entonces, ¿qué tipo de cirugía se hace? Uno de los procedimientos se llama Billroth 2 o gastroduodenostomía. Billroth 1 o gastroduodenostomía. Billroth 2 o gastroyeyunostomía. ¿Y cuándo se hace estos dos procedimientos? Cuando la resección es pequeña y tenemos espacio, nos da la posibilidad de suturar, si se ha resecado aquí el duodeno y acá el estómago, entonces nos da la posibilidad de suturar el remanente duodenal con el remanente gástrico. Entonces, quiere decir que los alimentos que ingresan al estómago van a seguir su curso normal. Lo único que no va a haber es píloro y antro. Pero cuando la resección es muy arriba, ya no alcanza, ya no podemos. Por lo tanto, se cerrará el muñón duodenal y el estómago se va a anastomosar subiendo el yeyuno. El alimento ya no entra en contacto con el cubo duodenal para la digestión. En todo caso, se encontrará después de la anastomosis, porque por acá va a venir el jugo. Este es Billroth. Y para que no se equivoquen, les muestro estas figuritas. Todos son Billroth 1. Todos están anastomosados estómago con duodeno. Las variedades, ahí están los autores, nos han regalado, han hecho sus variedades y lo recordamos por sus nombres. Billroth 2 igual. Acá hay otra forma de presentarnos. Los que se anastomosa el estómago por delante del colon transverso. También hay variedades. O los que se anastomosan al colon transverso por detrás. Se hace un ojalito atrás del colon transverso y se anastomosa. También. Ahí están sus variedades. Entonces, el Billroth 2. Los alimentos pasan de frente. Y el alcalino
va a regresar y aquí va a haber complicaciones que la vamos a definir después. Pero como este alcalino regresa hacia el estómago, hacia el muñón, que va a producir gastritis, úlceras, recurrencia de úlceras, ¿no? Etcétera. Entonces vino el doctor Brau y dijo, yo voy a hacer que este jugo duodenal no llegue al estómago. Acuérdense que el jugo duodenal tiene el jugo pancreático, el jugo biliar y el duodeno. Ese es alcalino. Y este alcalino, al llegar a esta zona, va a producir úlcera, ya sea en la mucosa gástrica o en la anastomosis. Puede producir hasta dehiscencia. Entonces, él vino y dijo, voy a hacer una anastomosis antes que este contenido llegue al estómago. Y se llama técnica de Brau. Entonces, este contenido ya no llega, viene por acá y el alimento tendrá que encontrarse en forma distal. Eso para resolver el problema de las complicaciones por la alcalinidad del jugo duodenal. Existe otra anastomosis que es la I de Rux, es una Y, un remanente de estómago pequeñito, por lo tanto, no se puede servir los dos. Se hace una sección del yeyuno, el asa distal se eleva, se tracciona y se va a anastomosar al remanente gástrico. Y este proximal está anastomosado en forma distal. Y de Rux. Esta anastomosis, por si acaso, apareció o se hizo por primera vez en vía biliar. Entonces, ¿qué complicaciones vamos a tener con una úlcera gástrica? Diarrea, por supuesto. Y ya no hay una buena digestión, porque peor aún en el Big-Lot 2 puede haber estreñimiento, porque recibe dieta especial. El dumping lo vamos a describir después. Gastritis crónica y alcalina por la subida, por la llegada del alcalino del duodeno. Puede recidivar, o sea, puede producir recidiva. Como no se alimenta bien, pérdida de peso. Y como no hay buena digestión de la grasa, esteatorrea. La esteatorrea es la presencia de grasa en heces. ¿Y podría haber anemia? Claro. Si se ha hecho una resección de estómago, de cuerpo gástrico, acuérdense, dice, existe el factor intrínseco. ¿Qué hace eso? Posibilita la formación de vitamina B. Y como no hay factor intrínseco, no se absorbe vitamina B, vamos a tener una anemia con tremendo glóbulo megaloblástico. La dehiscencia de anastomosis se abre. Y el síndrome del asa aferente, que quiero mostrarles con una figura. Asa aferente. Una anastomosis gigante. No es lo adecuado. Esta anastomosis debe ser solamente puntos. Aquí el alimento va a venir a este lado y a este lado. Por lo tanto, este segmento se va a comportar como una pseudo obstrucción. Va a empezar a aumentar, va a empezar a dilatarse, náuseas, vómitos, dolor, etcétera, que a veces nos va a obligar a rehacer la cirugía. La gastritis alcalina, igual. ¿Por qué? Porque la bilis, mire cómo llegó, lo que habíamos comentado ya, al llegar la bilis, esta bilis alcalina va a producir la famosa gastritis alcalina, aún puede producir úlcera gástrica o úlcera de la anastomosis que puede llegar hasta la dehiscencia. ¿Cómo se va a comportar? Por supuesto con dolor, baja de peso, se hace el diagnóstico ahora endoscópico en ambos casos y el tratamiento a veces es corregir quirúrgicamente. Y viene el famoso síndrome de dumping o de vaciamiento rápido. Cuando
nos alimentamos, llega al estómago y el alimento va a recibir el ácido clorhídrico, la pepsina y va a formar el famoso quimo, ¿no? Y va a pasar de a poquitos una pastita al duodeno. Pero cuando hay una anastomosis de este tamaño, el alimento ya no queda acá, pasa de frente al duodeno. Y ese alimento es hiperosmolar. Por lo tanto, como es hiperosmolar, va a jalar agua del vascular para que tenga agua, porque no puede estar seco, por decir entre comillas. Tiene que jalar agua para compensar, para que haya un equilibrio en el lumen intestinal. Y eso se va a comportar como si fuera un choque hipovolémico. Las molestias tempranas van a ser inmediatamente come, va a haber náuseas, vómitos, ¿no? Dolor abdominal, o tardío se presenta cuando inicia después de 2 o 4 horas después de haber ingerido alimento. Ese es el famoso síndrome de dumping. Hay que usar medicamentos anticolinérgicos, somatostatina, etc. O en todo caso, al final, si no mejora, hay que corregir esta anastomosis. Esa es otra de las complicaciones de la gastritis. Úlcera péptica duodenal. El duodeno no tiene el mecanismo de defensa del estómago. Solamente tiene 3. El alcalino, ya sea por el bicarbonato del páncreas o de la bilis, y duodeno, y la resistencia propio de las células de la mucosa, ¿no? Entonces es más lábil y no va a resistir la hipersecreción de ácido. Entonces, frecuente, pregunta de examen, 90% en el bulbo duodenal. 90% en el bulbo duodenal. ¿Por qué? Porque hay aumento de secreción. Al principio dijimos que la úlcera duodenal, como generalidad, era por hipersecreción ácida. Por supuesto, pepsina. Helicobacter pylori, repetimos otra vez, 95% de causas de úlcera péptica duodenal, Helicobacter pylori. ¿Quién es la segunda causa? AINES. Patogenia, aumento del ácido clorhídrico. Creo que ya eso está clarísimo. Por aumento de gastrina, por supuesto. O cuando no hay el mecanismo inhibitorio de la gastrina. O con el gastrinoma, el famoso Zollinger-Ellison. Aumento de pepsinógeno. Vaciamiento gástrico rápido. Los alimentos pasan inmediatamente y como pasan inmediatamente, pasan con ácido clorhídrico alto. Deterioro del epitelio. Y otra vez, AINES y HP. Esa es la patología. Síntoma, igual, no muy florido. Es un poco más doloroso que el gástrico. Y es más, este dolor es un dolor urente, tipo quemazón. Y al contrario del estómago, que duele cuando come, aquí con el alimento calma, pero duele cuando el estómago está vacío, o sea, generalmente en la noche. En el epigastrio, cuando ya no hay nada, como ya el estómago está vacío de alimento, el factor agresor, el mismo ácido clorhídrico irrita, va a haber dolor. Y calma con la ingesta de alimentos o agua. Eso es lo que hacen generalmente pues, los pacientes. Me duele y tome agüita, me pasa. Entonces estoy andando así. Por supuesto, esto empeora con el estrés. Cuanto más estrés, recuerden ustedes, se produce aumento de secreción gástrica. Generalmente puede haber dolor referido a la espalda, a irritación peritoneal, y viene pues después de muchos años de tener la úlcera. No viene cuando la úlcera está 2 o 3 meses, viene después. Diagnóstico, por supuesto, una historia clínica, buena historia clínica. Hay que dosar gastrina sérica porque lo normal
es menor de 100. Una radiografía de contraste ayuda, sí ayudaba en nuestra generación, es lo que teníamos. Ahora, estimados alumnos, ya la radiografía para esta patología quedó atrás. El diagnóstico es endoscópico porque tiene la ventaja de mirar y de hacer una biopsia. Esa biopsia va al patólogo, nos hace un estudio histológico para descartar que no sea un cáncer o para identificar a Helicobacter pylori. Acá está la radiografía. Nosotros estamos entrenados para ver esto, pero ya ustedes es esta, ¿no? Ya, pues, ¿para qué hago esto si tengo un endoscopio? Lo miro directamente. El tratamiento quirúrgico. ¿Por qué se produce la úlcera duodenal? Por aumento de ácido. Quiere decir que yo tengo que secar el ácido. Entonces, acá es reducir la hiperacidez. Y vamos a hacer lo que se llama la vagotomía. Vagotomía. Y para hacer vagotomía, vamos a revisar la anatomía del vago. El vago o neumogástrico es un nervio que viene por la mucosa, por el esófago. Ahí es como una telaraña, más o menos a 5 centímetros del diafragma. Se junta todo y va a entrar al estómago con dos troncos principales. Uno anterior y otro posterior. El posterior va a dividirse, va a tener una primera rama. Esta rama se llama rama celíaca. Va a llevar inervación al tronco celíaco. Y acuérdense del tronco celíaco. Sale todas las ramas para todo el tracto gastrointestinal. Y luego la rama principal se llama nervio del Latariet posterior. Y de este nervio van a salir las ramas hacia el cuerpo gástrico, el antro, etc. Y la tariet posterior va a terminar en estas patitas que se llama pata de ganso, pata de cuervo, depende de los libros que leamos, para hacer la inervación motora a esta zona. Y la rama anterior o izquierda, a la misma altura, también va a tener su primera rama. Esta rama se llama rama hepática, que va a ir al hígado, a la vesícula, y una ramita va a venir al pico. Entonces, la tariet anterior, pata de cuervo anterior. De la tariet posterior, hay una ramita escondida, a veces, generalmente en el fondo gástrico. Este nervio se llama nervio asesino de Gracie. Va a pasar hacia la parte anterior, importante sobre todo para los cirujanos, porque si hacemos la cirugía de toda esta zona y se nos queda este nervio, se malogró todo el procedimiento quirúrgico. Entonces repito, para que quede presente: nervio vago posterior, rama principal, rama celíaca, que va al tronco celíaco. La tariet posterior, que termina en la parte de cuervo, y sus ramas van a la cara posterior del estómago. Nervio vago anterior, su rama principal, la primera, rama hepática. Y la tariet anterior, parte de cuervo anterior, y sus ramas va a la cara anterior del estómago. ¿Por qué quiero precisar esto? Para revisar la vagotomía. Entonces, todo lo que les acabo de decir está acá.
como lo van a bajar para que lo lean. ¿Y qué significa vagotomía? Significa como lo vamos a seccionar, lo vamos a cortar, significa que vamos a interrumpir el impulso nervioso motor. Ya no va a haber nervio motor. Ese nervio motor no solamente de la parte muscular, sino de la parte secreta y de todos los órganos gastrointestinales. ¿Y cuándo vamos a operar? Cuando no mejora con el tratamiento médico, cuando hay recurrencia por 2 años, cuando hay intolerancia al fármaco, cuando el paciente dice no quiero tratamiento, ya no voy a tomar nada, cuando hay recurrencia o cuando se perfora estos 2 últimos tratamientos de emergencia. La vagotomía no se hace de emergencia, se hace en programado. Entonces, revisamos vagotomía, hay 3 tipos de vagotomía. Vagotomía, no se olviden que es seccionar, quitar el impulso nervioso. Hay la troncular, hay la selectiva y la ultraselectiva. Las 2 primeras, como vamos a seccionar el vago y no va a tener inervación el antropíloro, va a quedar estenosado y va a necesitar una cirugía complementaria a ese nivel. En cambio, la vagotomía ultraselectiva no va a necesitar cirugía complementaria. Primero, troncular. Acuérdense de esta rama, la primera rama de ambos, del posterior y del anterior. Hemos seccionado antes de que salgan las 2 ramas. Y hemos dejado denervado, o sea, sin inervación, todo el estómago, el tronco celíaco o el ganglio celíaco, todo denervado. Quiere decir, este estómago va a ser hipotónico. Como no hay motor, el píloro va a quedar estenosado. Pues va a necesitar cirugía completa. Aquí vamos a tener, pues, problemas vesiculares, problemas hepáticos, problemas intestinales, porque va a haber atonía. Vino otro cirujano y dijo, no, muy arriba, voy a hacer un poquito más abajo. Después que salen las 2 ramas, voy a hacer la vago. Ahí están las 2 ramas. Se va a resolver el ganglio celíaco, se va a resolver la hepática, pero no se va a resolver esta estenosis, porque también se está cortando la pata de cuero. Entonces, vagotomía 1 y 2 requiere cirugía complementaria. ¿Y a qué se refiere cirugía complementaria? Como se ha hecho vagotomía y acá hay estenosis, entonces, esta es una piloroplastía de Heinig-Mikowicz. ¿Qué hace? Se secciona todas las capas y se hace una anastomosis transversal. Entonces, él ya no va a haber estenosis, se le resolvió. Vino el otro Fine y dijo, no, yo lo que voy a hacer es agrandar un poquito porque probablemente acá había un poco de estenosis, dificultad para pasar, entonces amplió un poco hasta el antro, amplió un poquito hasta el duodeno y hizo una anastomosis más grande. Y vino Habulay, dijo, yo no me meto con el píloro, lo dejo ahí. Sección en el antro, en el duodeno y su anastomosis con su píloro completo. Esto es la cirugía complementaria para resolver la estenosis porque se ha quitado la inervación motora del vago. Y tenemos la ultraselectiva o superselectiva o celular parietal. Entonces, aquí, este cirujano dijo, yo no me meto con el tronco. Dejo toda la tarieta anterior y posterior, lo dejo entero y respeto
la pata de cuervo. Lo que voy a hacer es, me voy a hacer un poquito más de trabajo. Voy a ubicar la cisura angular, que está más o menos a 5 o 6 centímetros del píloro, y voy a levantar todo el nervio, todas las ramitas que ingresan al estómago, lo voy a cortar. Lo voy a seccionar. Voy a denervar solamente los nervios que ingresan al estómago. Primero hago el anterior porque lo tengo a la vista. Luego lo levanto, lo separo y hago el posterior. Acá es lo que se nos puede quedar el nervio de grasa. Entonces, ya no necesita cirugía complementaria porque ha dejado íntegro a la pata de cuerpo. Tengo acá una laminita también, más demostrativo. Acá ya está, el atariet anterior ya está levantado, seccionado todas las ramas. Estamos viendo acá el atariet posterior con sus ramitas que la va a seccionar, y la forma como seccionar es así. Después de terminar, seccionar todas las ramitas, lo peritoniza. Entonces, el nervio vago, el atariet anterior y posterior queda íntegro sobre la cara anterior del estómago. Y acá les voy a mostrar un video para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se hace. Se diseca el esófago abdominal, despojándolo del peritoneo parietal, ¿Se escucha, verdad? en sentidos de sí, separándolo en el hiato de los pilares. Se localizan los troncos vagales y se los aísla del esófago. Reparándolos con las alas para evitar lesionarlos, según la técnica descrita por Goliger. El cirujano comienza la esqueletización de la curvatura menor del estómago en el epiglón menor, comenzando desde la incisura angularis hacia proximal. También, como otros autores de experiencia, se puede comenzar a unos 6 o 7 centímetros del píloro hacia proximal. Como vemos, esta esqueletización se efectúa delicada y minuciosamente entre pinzas y ligaduras de hilo no reabsorbible.
En esta imagen se puede observar que el cirujano ha efectuado un ojal en el epislón Aló. menor para poder de esta manera Dime, liberar la cara posterior del estómago y ¿no se ayudarse ve? desde atrás en la maniobra de esqueletización. Ya, entonces mejor lo paso, ¿ya? Ya. Bueno, chicos, algo pasó por el video, parece que no se ve, ¿no es cierto? Sí se ve, doctor. Sí, ve, doctor, ¿Así se solo ve? que no se escucha. Prácticamente hasta el cardio. Ya, así se ve, ya, ya. Visceral. Y se completa de esta manera toda la esqueletización de la hoja anterior del epislón menor, ligando vasos y filetes vagales que llegan al estómago. Es corto el video, ahorita acabo. Evitar hematomas o suficientes hemorrágicas, pues las mismas entorpecen sensiblemente las maniobras que estamos viendo. Aquí estamos observando el comienzo de la esqueletización de la hoja posterior del epiplón. Ya terminaron el anterior, ahora están haciendo el posterior, están comenzando el posterior. Es un video corto, más o menos, para que tengan una idea cómo se hace este tipo de cirugía. ¿Qué pasó? ¿Y ahora? Y tenemos, para concluir, las complicaciones. ¿Se ve, verdad? ¿Aló? Sí, doctor. Bueno, las complicaciones, así como en la cirugía gástrica, primero es la atonía gástrica, comprenderán como se ha denervado, el estómago va a ser atónico. Lo mismo si es en la vagotomía troncular, va a haber atonía de todo el tracto gastrointestinal. Disfagia, porque se diseca o se puede disecar a nivel del cardias. Y por supuesto, como hay todo esto, va a haber una alteración de la motilidad gastrointestinal, el metabolismo. No va a haber un buen metabolismo gastrointestinal. Y un grupo puede desarrollar por atonía o hipotonía de la vesícula, litiasis vesicular. Y si lesionamos mucho el hiato del esófago, vamos a tener una hernia del hiato esofágico. Esos alumnos, los dos temas que quería revisar hoy día y preguntas para aclarar cosas que no han quedado claro. Guillermo, no hay ninguna pregunta en el chat. Bien. ¿Ninguna Doctor, pregunta? ¿Aló? yo tengo una pregunta. ¿Cree que A puede ver, volver a explicar la técnica de la Y de Rux y también la de Brown complementario? ya. La I de Rux es para cuando la gastrectomía es muy alto, no se puede hacer Billroth 1 ni 2, no alcanza. Entonces, por seguridad, lo que se hace es seccionar el yeyuno, más o menos a 30 centímetros del ángulo de Treitz. El yeyuno distal se va a llevar, se va a traccionar hasta el muñón gástrico.
y se anastomosa a ese muñón. Y el muñón del yeyuno proximal que fue seccionado se anastomosa bastante abajo, casi a 50-60 centímetros, y queda como una I griega. Por eso se llama I de Rux. La otra pregunta, ¿cuál era? Es sobre el Brown complementario. El Brown complementario. Cuando se hace una anastomosis Billroth 2, necesariamente el jugo duodenal alcalino, porque ese jugo tiene jugo pancreático, bilis y el mismo jugo duodenal, y ese es alcalino. Ese jugo necesariamente va a llegar al estómago. Y como es alcalino, va a dañar la mucosa gástrica y puede producir una simple gastritis, puede producir una úlcera gástrica o una úlcera de muñón. Entonces, lo que hizo Brown es impedir que ese jugo duodenal ingrese al estómago. Antes de que llegue al estómago, 20 o 30 centímetros, se hace una incisión lateral del duodeno y también lateral del yeyuno distal que viene de la anastomosis del estómago. Se anastomosa, o sea, hay un orificio, hay una comunicación entre el duodeno y yeyuno antes de llegar al estómago. Por lo tanto, el jugo duodenal ya no llega al estómago. Pasa directamente, hace un bypass hacia el yeyuno distal de la anastomosis gástrica. ¿Está claro? Sí. ¿Alguna pregunta? Si no, le damos paso al doctor. ¿Hay algo más que quiere preguntar? Creo que veo una mano. ¿Quién pregunta? Creo que ya no, pues escondió la mano. Doctor, Dime. una consulta. En el tratamiento de Helicobacter, según la FDA, ¿lo puedo agregar el bismuto para aumentar la eficacia del tratamiento? No, primero el OCA es suficiente. El bismutol llega en la segunda fase. Cuando no mejora, entonces ya hay que usar el bismutol. Con el resto, ¿no? Ok. Tetraciklina, bismutol, metronidazol. Claro. Entonces no le agregues nada. O sea, ese es el esquema. El esquema no hay que modificar. Porque si eso falla, el expuesto bismutol ya no tienes otra herramienta. Siempre hay que tratar de respetar los esquemas que ya están probados. Muy bien, Lidia. ¿Alguna otra pregunta? Si no, le damos pase al doctor Fernández. Adelante, Pepe. Ok, gracias, Guillermo. ¿Se ve la imagen? Sí, Ok. yo voy a cambiar un poco de compo. Sí, inicia nomás. Sí se ve. A ver, comienza. Gracias, Guillermo. Gracias, Ya. Guillermo. Alumnos, buenas noches. Yo me imagino que estarán un poco cansados. Ténganme paciencia. Son dos temas cortos. Es el divertículo de Meckel y iliobiliar. Son patologías que no son tan frecuentes, pero hay que saberlas y poder hacer el diagnóstico en el momento que nos corresponde. Entonces, sin más preámbulos, veamos las diapositivas. Cuando nosotros hablamos del divertículo de Meckel, se está